objetivos de esta charla, para que nos sintonicemos, primero es entender un poco este proceso de crisis. Vamos a hacer una breve introducción sobre qué significa una crisis desde la perspectiva comunicacional y por qué hoy día nos demanda tanto trabajo, ¿cierto? Y tanta necesidad de información. Y vamos a revisar y analizar herramientas más efectivas desde el punto de vista de la comunicación interna en este contexto de crisis sanitaria, con foco en el liderazgo, ¿cierto?, en la comunicación de los líderes. ¿Ya? Cuando hablamos de crisis nos referimos a un hecho que no podemos controlar desde una organización y que afecta de forma negativa y de manera muy importante a la organización y nos impacta en el desarrollo normal de nuestra institución, ¿ya? Todas las energías que tiene la organización se van hacia tratar de resolver esta crisis, que es lo que hemos estado viviendo con este tipo de crisis que estamos enfrentando, que es una crisis de tipo catástrofe. Vamos a ver los tipos de crisis que tenemos. La planificación de una crisis resulta imposible. Nosotros lo que podemos hacer es prepararnos con algunos protocolos, un comité de crisis, ¿cierto?, que nos esté ayudando a seguir ciertos parámetros, pero no necesariamente una crisis, aunque sea igual, del mismo tipo, va a ser siempre de la misma manera. Así que siempre vamos a estar frente a situaciones nuevas, aunque estemos enfrentando en 3 años más, en 10 años más, una situación de crisis sanitaria como esta, va a ser una crisis totalmente nueva. Lo más relevante en una situación de crisis, aparte de tratar de estabilizar la organización para seguir adelante, es cuando esto trasciende a la opinión pública y se genera, ¿cierto?, una necesidad de los medios de comunicación y de nuestros stakeholders de información, y además eso genera que la crisis se nos amplifique. Cuando hablamos de crisis, tenemos distintos tipos de crisis. Aquí está marcada en amarillo el tipo de crisis que estamos viviendo hoy. Las pandemias, los temas de terremotos, los siniestros, los ataques terroristas son un tipo de crisis que se denomina desastre natural o siniestro, que no son provocados por una institución, pero que se ven afectados de igual manera, ¿ya? Nosotros en América Latina tenemos muchos de estos tipos de crisis y tenemos que estar preparados igual para enfrentarnos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una crisis de la magnitud que estamos viviendo hoy día? Es que nos genera, además de los otros tipos de crisis, o sea, todos los que están aquí resaltados en gris, que es la crisis de la percepción del público, se nos puede hoy día generar porque la pandemia nos está afectando, ¿cierto? Si no informamos bien, se nos generan rumores. Hay historias hoy día que pueden salir desde lo interno hacia lo externo, porque cada vez esta línea entre la comunicación interna y externa con las redes sociales es más difusa y tenemos mucha posibilidad de que eso se genere una crisis que a lo mejor no es real, pero que puede impactar a nuestros stakeholders internos y externos. Lamentablemente nunca una crisis viene sola y siempre se pueden ir mezclando en cualquier tipo de crisis, pero en una crisis de esta magnitud, obviamente tenemos que además tener este radar identificando cuáles son las otras crisis que se nos pueden gatillar. ¿Qué hacemos previo a una situación de crisis para reaccionar más rápido? Como dijimos, ninguna crisis va a tener una respuesta automática, pero sí podemos tener un protocolo y un comité que nos ayude a reaccionar de manera más ágil. En el primer punto, cualquier política, procedimiento, protocolo de crisis debe tener claramente definido su objetivo, la definición de qué es crisis para esta organización. Crisis es solo cuando me afecta internamente, crisis es cuando llega a tener connotación pública, cuando voy a llamar a mi comité de crisis, cuando esto salga a la opinión pública o en la etapa de precrisis, cuando ya se me gatilla alguna situación de riesgo, ¿ya? Esto es lo que tiene que estar en la introducción de cualquier protocolo de crisis. En el segundo punto, aparte de la definición de crisis, necesito tener las dos anteriores, que es muy clave. ¿Qué es riesgo y qué es un incidente dentro de la organización? Y estos protocolos deben ser conocidos
por todos los jefes, es decir, todos los líderes, aquellos que tienen personas a cargo. Debiéramos tener, de acuerdo a nuestro stakeholder, mapeado cuáles son los tipos de crisis más probables que me puedan generar, que se me puedan generar. ¿Qué otra cosa tiene que tener este protocolo? Funciones y atribuciones del comité de crisis. ¿Qué miembros debiera tener un comité de crisis? Aquí nuevamente es un ejemplo, pero debiera ser, uno habla de un comité de crisis, si en sus organizaciones no había un comité de crisis previamente, seguramente ahora lo hay. Lo importante es que haya un equipo que esté tomando decisiones. Este es un equipo que va a tener muy altas atribuciones en una organización y debe tener gerentes de primera línea. Y lo que nosotros siempre proponemos es que la persona encargada de comunicaciones internas y también externas esté en este comité de crisis. El comité de crisis también define al vocero oficial, interno y externo. Pueden ser dos personas distintas, puede ser la misma. Lo que sí no recomiendo es tener muchos voceros internos, porque vamos a estar en una situación de crisis bombardeando con mucha información. Y si tenemos mucha información y muchos voceros, nuestras audiencias se pueden complicar. Así que ahí necesitamos idealmente un vocero y tener un vocero, ¿cierto?, de reemplazo, sobre todo en estos tiempos en que la gente se está enfermando, tener, ¿cierto?, un reemplazante preparado, que hay que definir y que tiene que estar en el protocolo, que toda la comunicación hacia la prensa y hacia las audiencias definidas pasa por el comité y la vocería oficial. Nadie puede dar, ¿cierto?, cuñas comunicacionales o comentarios comunicacionales si esto no ha pasado por el comité de crisis. Y en este protocolo también debiera estar estas crisis que identificamos, ¿cierto?, según las tipologías más probables, debiéramos tener cuáles son y un pequeño procedimiento en cada caso. Quiero mostrarles una encuesta que acabamos de lanzar acá en Chile. Fue realizada entre el 23 y el 30 de abril. Le preguntamos a los comunicadores internos cuáles habían sido los mayores retos, los mayores dolores que habían tenido con la comunicación interna en este tiempo de pandemia. ¿Ya? Creo que es muy relevante y a partir de estos hallazgos vamos a ir dando soluciones y caminos para enfrentar este tipo de crisis actual en donde tenemos una pandemia. En todos nuestros análisis en empresas en Chile y Latinoamérica, vemos que la comunicación más valiosa, más creíble, es la comunicación del líder, ¿ya? Sin embargo, necesitamos el compromiso de comunicador de ese líder, que no siempre lo tenemos. Y como vemos aquí, en una situación de crisis donde es aún más relevante, tenemos la mitad de las organizaciones que dice que no tienen el compromiso de estos líderes. El 47.9 dice que tiene dificultad para comunicar a trabajadores sin acceso a computador. El 40.3% dice que falta comunicación bidireccional, es decir, saber qué le está pasando a mi organización. Frente a esta crisis, obviamente tenemos que tener un cambio de estrategia y de los focos comunicacionales, que yo digo que se ha centrado, nosotros hablamos de las 4 C de esta crisis, ¿ya? La primera C que tiene que ver con la comunicación del cuidado de las personas, que es una comunicación que podemos y tenemos que ser majaderos al repetir, repetir y repetir, porque estamos en una situación de cambio de cultura. Nosotros, sobre todo que somos latinoamericanos, ¿cierto?, que tenemos esta cosa de abrazarnos, de estar cerca, tenemos que empezar a distanciarnos, tenemos que tomar hábitos que no teníamos y generar un cambio de hábito y de conducta no es sencillo y necesitamos repetir mucho esa información. En segundo lugar, comunicación crítica o en una situación de crisis, sobre todo en esta, la del líder, comunicación del líder. Tercero, lo que veíamos en estos dolores de la comunicación interna, la necesidad de contención, de escucha y de agradecimiento
a equipos que están teletrabajando sin todas las condiciones o que están yendo al lugar de trabajo para salir adelante, ¿cierto? Para seguir llevando a cabo las metas que teníamos como organización. Y la cuarta C, la C del compromiso, porque tenemos que cumplir las metas igual, tenemos que motivar al equipo y sacarlo adelante. Cuando hablamos de empatía, contención y compromiso, hemos visto mucha necesidad de generar algún tipo de campaña, ¿cierto?, comunicacional que vaya rescatando los valores de la compañía y mostrando los aspectos positivos del logro que estamos haciendo para que la gente sienta que no está solo en esto. Aquí tenemos una tremenda necesidad de otorgarle habilidades de comunicación en contextos distintos a los líderes, en contextos de crisis y con mucha necesidad de comunicación a distancia. Generar instancias con los trabajadores como focus group, por esta misma vía, por ejemplo, o encuestas, y tratar de ir levantando qué le pasa al trabajador, cuáles son sus principales dudas, cuáles son los temores que están viviendo para poder trabajar en esos frentes. Y vamos a tener que ir mutando hacia medios más digitales con el público, aunque decimos que es un público no digital, pero seguramente tiene un smartphone, ¿cierto? Un celular, un teléfono que le permite a lo mejor tener conexión a una app o una intranet responsiva o una red social corporativa, y realmente es una muy buena solución para empezar a incentivar tanto la digitalización de este público como para llegar de manera mucho más fácil. Si bien no vamos a seguir comunicando todo, hay cosas que obviamente no van a dar con el contexto, hay cosas que vamos a seguir haciendo, comuniquémosla y por supuesto comuniquémosla dentro del contexto que estamos viviendo. No podemos hacer como que no existe porque claramente estamos en una crisis. Sí, yo te diría que esa es una de las comunicaciones más duras que tenemos, ¿cierto?, internamente y que la vamos a estar viviendo mucho en este contexto. La primera recomendación en este tipo de comunicación es que nuevamente necesitamos a un líder comprometido, tiene que ser a través del líder. Tenemos que cuidar que la comunicación sea a través de este líder responsable de su equipo, si le compete a su equipo. Después hay que comunicarle a los que se quedan, ¿cierto? Porque les comunicamos, ¿cierto? Le informamos la situación a los que se van de la organización. Ese tipo de comunicación no es una comunicación muy compasiva, diría yo, porque tenemos, por lo menos en Chile, que conozco mucho más la ley, tenemos una ley que nos define cómo hacer un despido, y ahí hay que acogerse también a un brief muy claro y entregarle ese brief muy claro al jefe, y después de que le hemos realizado esta acción, tenemos que comunicarle a las personas que se quedan, explicando claramente las razones de esta situación. Cuando no explicamos razones, la gente puede decir, bueno, ¿por qué lo están haciendo? No tenía idea que la organización iba mal y resulta que me están entregando esa información. Entonces es importante que las personas sepan, ¿cierto?, que hay una situación crítica y que por eso lo estamos haciendo. Tener informado al sindicato o a la federación de sindicatos o a la organización de trabajadores, como se llame, también es muy relevante en esos casos. Y un tema clave en esta comunicación es tener la coherencia en la organización. Si estoy generando despidos masivos, si estoy vendiendo un área que puede ser otro tipo de crisis ajena a una pandemia, pero por otro lado estoy haciendo una tremenda inversión, en Chile también se dio el caso hace muy poco de una empresa que estaba, ¿cierto?, generando acogerse a una ley de protección de empleo y por otro lado estaba teniendo retiros de sus accionistas muy altos, y eso genera una imagen y una crisis por percepción pública muy alta. Y ahí necesitamos también tener coherencia en lo que estamos comunicando. Esa sería mi recomendación. Yo te diría que no. O sea, si voy a desvincular un área, por ejemplo,
debiera ser el responsable de esa área, ¿ya? Y después hacer una comunicación formal que puede ir firmada a lo mejor por un representante de recursos humanos o por el gerente de esa misma área, pero yo dejaría en este caso la comunicación de un presidente de la compañía o de un CEO para una situación que tenga una globalidad a toda la organización, pero en primera instancia la comunicación al equipo tiene que ser su jefe directo y después, ¿cierto? Ya la comunicación a toda la organización, una vez que se han alineado, puede ser del gerente más, puede ser el gerente de recursos humanos o el gerente general, ¿cierto? Comunicando las razones, pero la comunicación directa a quienes se van es del jefe directo. Mira, eso es una buena pregunta y eso yo te diría que es bien variable entre cada organización, pero de acuerdo a lo que nos ha ido mostrando las métricas, tanto de comunicación interna como externa, yo te diría que la mejor hora es en la mañana, idealmente martes, miércoles, jueves. ¿Ya? El día lunes generalmente uno llega al trabajo y tiene mucha información que se ha ido acumulando el fin de semana. El día viernes estamos esperando el fin de semana y generalmente nos quedamos ahí como más centrados en otro tipo de información, estamos cerrando pendientes. Así que recomendación general, pero claramente si tenemos la posibilidad de tener un envío de email marketing en comunicación interna, vamos a poder identificar claramente cuál es la mejor hora. Yo te diría que en general son las mañanas de estos días. Ahí es mostrarle, yo te diría transparentemente a los trabajadores todos los esfuerzos que se están haciendo y ahí es ser y parecer en comunicación. O sea, si estoy haciendo algo bien, mostrarlo, ¿ya? Y mostrar las razones por las que estamos haciendo, que los estamos cuidando, que estamos a lo mejor dando este extra, esta milla extra en el día a día. Y yo diría que ahí tenemos que ser muy claros en los mensajes que queremos entregar. Nunca tratar de entregar 10 mensajes en una sola comunicación. O sea, si voy a entregar set de cuidado cierto sanitario, decir bien las razones, buscar 3 mensajes claves que me apalanquen toda la comunicación, por ejemplo, de COVID-19 y que esos mensajes se vayan comunicando permanentemente para ir fidelizando. Si estoy con 3 mensajes, a la otra comunicación tengo 3 mensajes distintos y a la otra el gerente habla y habla con otros mensajes, entonces no voy a ser efectivo. Tengo que centrarme en ciertos mensajes claves de comunicación. Ahí depende mucho del estilo comunicacional de la empresa. Hay empresas que tienen un estilo muy formal, donde los comunicados van dirigidos a usted, por ejemplo, y tenemos otras organizaciones que son mucho más, nosotros decimos en Chile, más chasconeadas, más desordenadas, y ahí le hablan de tú al trabajador y tienen un estilo mucho más abierto y desenfadado. Eso hay que pensarlo un poco con el estilo y también con el estilo del líder de la organización. Ahora, en esta situación de crisis particular, yo diría que tenemos que tener 2 tipos de comunicación. Una, en el tema de cuidado y contención, ser muy claro con las directrices que estamos tomando, pero necesitamos que la comunicación de contención y compromiso y la del líder sea muy empática, sea con mucho afecto, con mucho cuidado del otro. Entonces yo diría que, claro, ahí tenemos 2 tipos de comunicaciones, pero igual se tienen que alinear al estilo de cada organización. Si es urgente la reestructuración, hay que hacerla. O sea, me ha tocado ver con clientes que lamentablemente o era algo que ya se venía generando y era algo urgente que había que hacer para poder seguir funcionando bien, hay que hacerla. Si la puedes detener un tiempo, unos meses, y no te va a impactar en los números, en los resultados, entonces esperemos. Yo diría, claro, primera recomendación, esperar para que tratemos de dar la mayor estabilidad a nuestros trabajadores que están en incertidumbre, pero si ya es un tema muy crítico, hay que hacerlo, pero hay que comunicarlo nuevamente con todo el cuidado, primero a las personas que se ven afectadas y después al resto de la organización.
Sí, yo te diría que ese es un tema muy complejo que creo que nos pasa en toda América Latina, ¿cierto? Que es que la prensa amarilla vende y en una crisis que tiene víctimas, ¿cierto? Las crisis tienen este factor humano de victimización. Es un tema que se está aumentando en nuestra prensa hoy. Yo te diría que ahí hay claro, hay una decisión de la dirección de prensa en términos de convocar a ese tipo de información que también es lo que más se consume. Ahora siempre la pregunta ¿se consume ese tipo de información porque es la que los medios están dando o porque efectivamente la gente lo prefiere? Sí, es difícil ahí generar esta decisión porque muchas veces la decisión ni siquiera es del periodista, ¿cierto? Es de un editor y más arriba es de un director de un medio de comunicación que lo que quiere es vender más y tener más publicidad para funcionar. Así que ahí es difícil. Lo que podemos hacer desde la comunicación corporativa sí es entregar información a la prensa lo más fidedigna y seria posible y tratar de que sea publicada. Sí, puede ser que disminuya porque en esta situación de teletrabajo, que además es una situación inusual de teletrabajo, porque nosotros en una situación de teletrabajo normal, seguramente tu esposo, tu pareja o con quien vives también podría estar en teletrabajo, pero tendrían sus espacios, los hijos estarían en el colegio, sería una situación distinta. Hoy día, en la situación en que estamos, por eso es tan importante la contención del jefe y entender en qué estamos, que muchas personas están teletrabajando y haciendo miles de otras tareas. O sea, ya no los vamos a tener 100% enfocados en el trabajo, ¿cierto? Sobre todo cuando están con estas otras condicionantes. Así que menos nos vamos a tener 100% enfocados en la comunicación. Por eso hay ahí lo que decía en términos de la comunicación de cuidado y de contingencia, repetir por distintos medios, aunque seamos majadero, porque necesitamos que le llegue a todos. Y la otra comunicación, idealmente a través del jefe, que sí vamos a tener más escucha, porque la lectoría, comparto ahí con la persona que pregunta, va a disminuir, porque no vamos a tener todos los sentidos, ¿cierto?, destinados a la comunicación interna. Yo te recomendaría para partir, si nunca han tenido esta práctica de comunicación abierta con los líderes, mi recomendación es generar una instancia con chat y no totalmente abierta en la primera, ¿ya? A no ser que sean muy pocas personas, si son poquitos sí lo podemos hacer. Ahora, el líder siempre tiene miedo de que le pregunten mucho y que no tengan todas las respuestas. Y ahí lo que hay que decirle al jefe que no tiene por qué tener todas las respuestas. Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas hoy día porque estamos en una situación cambiante. Y eso puede ser una situación de partida, de decir, vamos a conversar de lo que nos está pasando, queremos estar juntos. Seguramente no voy a tener como jefe todas las respuestas, pero sí espero que podamos compartirlas y me voy a quedar con sus dudas para poder ir generando otras instancias para tener esas respuestas o para levantarlas más arriba. Y puede que no tengamos las respuestas en mucho tiempo porque la situación, ¿cierto?, va cambiando y es una noticia en desarrollo. Entonces, dejar marcado eso en esta conversación. Si es una conversación con mucha gente, recomiendo que las preguntas sean a través de chat con un moderador. Si es una reunión pequeña, rayar bien la cancha, ¿cierto? Decirle a la gente, efectivamente, no voy a tener toda la respuesta y sí marcar de qué vamos a hablar. ¿Ya? Esto va a ser el marco en que nos vamos a mover para que no empiecen a haber preguntas que se puedan ir hacia otros caminos. Muchas gracias, Rodolfo. Creo que es una muy, muy buena pregunta porque, de hecho, en la última encuesta de comunicación interna que le hicimos en conjunto con Perú, Chile y Perú, del año 2020, vimos que solo el 75% de las empresas en Chile que participaron tenían área de comunicación interna, el resto no, incluso empresas grandes. Así que claramente las pequeñas y medianas empresas no tienen área de comunicación, no tienen presupuesto, ¿cierto?, para tenerlo. Y ahí te diría que nuevamente el rol de los jefes es clave
Yo diría que la transparencia en la comunicación y la comunicación empática del dueño de la empresa o del gerente de la empresa es la que tiene que ir acompañando a los trabajadores en este momento. Y yo diría que la transparencia nos va a ayudar a enfrentar esa comunicación, porque la comunicación va a fluir igual, aunque no haya un área. La gente se va a ir informando de manera seguramente informal si no lo hacemos por la vía formal. Entonces es importante que este gerente eh, sepa que su organización necesita la información igual. Ir comunicando y definir, a lo mejor lo puede definir una vez a la semana, el día lunes o el día viernes o el día miércoles de cada semana, a tal hora me voy a comunicar con mis equipos, puedo mandarles un mail sencillo a todos, solamente puedo hablarles por el chat de la empresa, ¿cierto? Si es que lo tengo, o puedo hacer una reunión virtual con todos si es que está la posibilidad, y de ir poniéndolos al día de cómo va la organización y qué está pasando. Por ejemplo, una organización, me ha pasado una organización que no le ha dicho nunca a los trabajadores que estamos con crisis económica, que estamos bajando las ventas a raíz de la crisis. Si mi trabajador no sabe y de repente voy a comunicarles que voy a tener un despido completo de un área, va a ser un shock muy grande. Pero si todas las semanas he estado transparentemente como jefe comunicándole qué está pasando, voy a tener una mayor sensación de entendimiento y de empatía de ese equipo. Y mi recomendación, no siempre vamos a tener un comité de crisis y un comité de comunicación interna, pero este líder, y generalmente las pequeñas empresas, nosotros hablamos de la soledad del líder, porque es un líder que está bastante solo en las decisiones, es bueno que tenga algunos de sus subgerentes o jefes de área que sean claves, que puedan asesorarlo, aunque sean de áreas muy distintas, y a estar armando un comité que lo ayude a tomar decisiones y a mirar este contexto día a día. Porque, y te lo digo yo como gerenta, digamos, y socia directora de una empresa donde somos 30 personas, necesito tener esta mirada cierto, con mis líderes más cercanos. Y ese es tu equipo de apoyo para comunicar a los demás. Así que ahí te diría que aunque no haya formalmente un comité de crisis, sí que esos líderes te acompañen en estas decisiones y en este momento de incertidumbre en que necesitamos también nosotros contención, aunque seamos dueños y gerentes de empresas. Así que, bueno, por mi parte agradecer muchísimo esta invitación, espero que haya sido de utilidad para todos los asistentes y seguimos ahí en contacto.